took me on his knee. He said, son, I'm going crazy from living on the land. Got to find my shipmates and walking foreign sands. This old man was graceful with silver in his smile. He smoked a briar pipe and he walked 4 country miles, singing songs of shady sisters in Old Town Liberty. Songs of love and songs of death, songs to set men free. I've got 3 ships and 60 men across for ports unread. I'll stand at mast, let north winds blow, till half of us are dead. Land ho! Well, if I get my hands on a dollar bill, gonna buy a bottle of goodbye bill. If I get my hands on a number 5, gonna skin that little girl alive. If I get my hands on a number 2, come back home and marry you, marry you, marry you. Buenas tardes, Chile y América Latina. En este día especial queremos darle la bienvenida a todas y todos nuestros asistentes que ya se han ido sumando a esta Semana del Patrimonio Maulino, que es una actividad que, como les comentaba la vez anterior, había nacido como iniciativa de los profesores de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile. El día de hoy nos acompañan, me acompañan 2 grandes colegas con los que he estado ya compartiendo un tema de investigación que es importante y que puede ir dando una pista, sobre todo para todos los profes de historia, de arte, de las distintas asignaturas, para que nos puedan acompañar en este sueño que es la educación patrimonial. Así que el día de hoy nos acompaña Adolfo Berríos, quien aparecerá en cámara en este mismo instante, y por otro lado también está Vanessa Tesada. Ambos son doctores de nuestra carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, y así que les damos la cordial bienvenida, porque hoy día vamos a hablar sobre un tema muy particular, que es el tema de la educación patrimonial. No sé si Adolfo o Vanessa quieran comenzar un poco contando de qué se trata esta teoría que hemos ido armando, cómo surgió. Bueno, es parte de la conversa, como le vamos a estar conversando el día de hoy, la tarde. Adolfo, te cedo la palabra. No se te escucha, tienes el micrófono apagado. Cosas que pasan en esta. Ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas.
Un gusto compartir con quienes están escuchando y viendo esta sesión dedicada a la educación patrimonial a propósito del Día del Patrimonio o la conmemoración en torno al patrimonio que supuestamente, ¿no es cierto?, la semana pasada se realizó. Esta semana, como decía Francisco, nosotros como equipo hemos propuesto estas conversaciones, iniciando el día lunes con el colega Raúl Sánchez, quien dio una charla acerca de lo que es el patrimonio ferroviario de la región del Maule. Y hoy día vamos a abordar lo que es la educación patrimonial, ¿no? Porque una cosa es el patrimonio propiamente tal, vale decir, el objeto, el hito, el sitio, la investigación que se hace para la puesta en valor o para el reconocimiento de aquello como patrimonio o patrimonializable, y otra cosa es cómo eso se lleva a cabo en la escuela, vale decir, cómo eso se transforma como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso nosotros vamos a conversar el día de hoy en una primera parte sobre lo que es la educación patrimonial en Chile, una suerte de estado del arte, y después mi colega Vanessa va a explicitar más bien cómo la memoria puede transformarse en una herramienta también de rescate del patrimonio. No sé si Vanessa quieres decir algo antes de comenzar. ¿No? Entonces... No, yo creo que démosle paso a saludar, ¿cierto? Primero que todo, y darle paso a la charla. Yo creo que mejor serán las preguntas, ¿cierto? Al final de la presentación del trabajo que venimos haciendo ya casi con el equipo que está conformado por Francisco, Adolfo y Daniela, que va a estar mañana hablando de patrimonio natural, hemos estado trabajando. Sí, también. Bien, entonces... Antes de comenzar, me gustaría comentarles que ya tenemos una buena cantidad de asistentes y cualquier duda, consulta, como esta es una conversación, pueden ir poniéndola en los comentarios. Nosotros ahí vamos a ir tratando de irles contestando a medida que va pasando también la charla, así que también para que sea más una conversa de tipo dinámica, así que ahí lo pueden ir haciendo. Adolfo, te cedo la palabra. Ya, entonces, Vanessa, si puedes compartir el PPT, nos va a tener que ayudar a pasar las diapos. Ya, entonces, como decíamos, sí, perfecto, por lo menos yo lo veo perfecto. La educación patrimonial, ese es el tema de hoy, en esta conversación acerca del patrimonio maulino. Comienza nomás, Vanessa, pasemos a la primera diapo. La segunda, si podemos avanzar, ahí está. La anterior. La anterior. Si puedes volver, ahí. Entonces, bueno, cuando hablamos de patrimonio, tenemos que referirnos a UNESCO. UNESCO es la oficina de las Naciones Unidas que está a cargo de la cultura, la arte, la educación. Y UNESCO, como organismo internacional, a través de diferentes convenciones, ha ido tipificando lo que se considera como patrimonio, ¿ya? Y dentro, digamos, de esas diferentes convenciones, UNESCO hace hincapié en que la protección del patrimonio tiene que ver como un derecho ciudadano, vale decir, mientras más se rescate, se aprecie, se ponga en valor lo que es el patrimonio, eso favorece la calidad de vida de la ciudadanía. Y en todas las convenciones que UNESCO ha venido creando desde los años 70 a la actualidad, la educación siempre ha estado presente. Vale decir, la educación para UNESCO es la herramienta que permitiría no solamente la preservación y difusión, sino que también el aprecio a esas distintas manifestaciones del patrimonio. Y es ahí cuando comienzan a hacer lo que sería la educación patrimonial, vale decir, la educación patrimonial
la podríamos calificar como toda aquella actividad educativa que se llevan a cabo, ya sea en la educación formal, ejemplo escuela, como en la educación no formal, que tienen como objetivo la puesta en valor, el rescate, el aprecio y la difusión del patrimonio. Entonces, dentro de las clasificaciones de patrimonio, UNESCO propone la siguiente. ¿Puede avanzar, Vanessa, por favor? Ahí. Entonces, el patrimonio cultural material, para UNESCO lo define como todas aquellas edificaciones, también esculturas, pinturas, e incluso complejos de valor arqueológico, como por ejemplo puede ser los petroglifos de Guayquivilo o lo que exponía el día lunes Raúl Sánchez con el patrimonio ferroviario, lo que es el ramal Talca-Constitución. Pasemos a la siguiente. El patrimonio cultural inmaterial, que para UNESCO reagrupa todas aquellas manifestaciones, tradiciones, fiestas, técnicas artesanales, como por ejemplo la artesanía en crin de caballo en la localidad de Rari, o fiestas tradicionales como el baile de los negros en la localidad de Lora, en la provincia de Curicó. Pasemos a la siguiente. Y el patrimonio natural, que para UNESCO lo clasifica como todos aquellos hitos, monumentos, que tienen un alto valor desde un punto de vista natural, entendiéndose como natural, como podría ser el radar Siete Tazas, o en este caso lo que es los Monjes Blancos, en el Paso Pehuenche, camino a la Laguna del Maule. Pasemos a la siguiente. Entonces, dentro de esas tres aristas del patrimonio que existen, que clasifica UNESCO, cultural material, cultural inmaterial y el natural, el sistema educativo chileno ha ido creando una institucionalidad que ha permitido progresivamente insertar el patrimonio como un objeto de estudio a nivel escolar. Nosotros el día de hoy vamos a hablar del patrimonio a nivel escolar. Entonces, uno de ellos tiene que ver con la Ley General de Educación, la famosa LGE del año 2009, que es el marco constitucional de la educación chilena, y que señala que la protección del patrimonio cultural y medioambiental, de hecho señala medioambiental, no natural, es parte, digamos, de uno de los deberes del Estado. Y esto debería reforzarse, hablo en condicional porque la creación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del año 2017 hace énfasis en que se debe trabajar codo a codo con la educación formal, en este caso Mineduc, vale decir, la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hace un llamado a crear instancias, a crear un diálogo, a crear un trabajo en conjunto entre este ministerio y el Ministerio de Educación para que realmente y efectivamente la escuela o la institución escolar. Adolfo, Sí, si pasemos a la siguiente diapo. parece que te habíamos perdido un poco. Ah. Si puedes explicar un poquito lo último, que Lo último, tal vez ya. no se alcanzó a escuchar. Claro, que la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio hace énfasis en la necesidad de establecer vínculos con el Ministerio de Educación, porque como suelo decir yo, pastelero a tus pasteles, o sea, digamos, el Ministerio de Educación es el que tiene que estar a cargo, el que diseña los programas, ¿no es cierto?, los planes y programas, las bases curriculares. Por lo tanto, si bien existe, que lo voy a presentar más adelante, el patrimonio está presente a nivel, digamos, del currículo,
es necesario que se genere un vínculo con el ministerio que está a cargo de la educación, como es Mineduc. Entonces, poco a poco se ha ido creando esta institucionalidad que apunta a la puesta en valor de la educación patrimonial, que es la LG, como digamos, la ley que enmarca lo que es la educación chilena, y esta ley que crea el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, ¿no es cierto?, que hace énfasis en el trabajo con Mineduc. Pasemos a la siguiente. Entonces, como les decía, si uno va a Mineduc, si uno va, se sumerge en el Ministerio de Educación, precisamente el patrimonio, si uno hace un estudio de frecuencia de patrimonio y palabras semánticamente parecidas como el término patrimonial, sí encontramos en las bases curriculares de todo el ámbito de la educación formal chilena, vale decir, desde lo que son las bases curriculares de la educación parvularia, pasando por lo que es la educación básica, la educación media hasta segundo medio, e incluso, ¿no es cierto?, las de tercero y cuarto medio que aparecieron el año pasado, y incluye también el patrimonio, está presente también en la educación técnico-profesional. Vale decir, existen actividades, propuestas de actividades, objetivos de aprendizaje en donde se incita a los docentes a trabajar en torno al patrimonio. Pasemos a la siguiente. Ahora, si nos vamos a nivel de las asignaturas escolares, nos encontramos que en realidad en lo que es la educación científico-humanista, es la asignatura de artes, en donde más está presente el patrimonio, vale decir, si uno se sumerge en los planes y programas de artes de primero a cuarto medio, es la asignatura que concentra la mayor cantidad de palabras relacionadas con el patrimonio y lo patrimonial. Eso encuentro yo que es interesante de tener presente, porque todos aquellos que hemos trabajado o somos parte, digamos, de lo que es la educación, sabemos que las artes en general, en lo que es la educación pública chilena, tiene una presencia bastante limitada, para no decir casi nula. Entonces, eso nos da a entender que en realidad aún falta avanzar en lo que es la educación patrimonial en Chile, principalmente porque si bien existen a nivel de bases curriculares y programas de estudio actividades que pongan énfasis, que apuntan al aprecio y a la difusión del patrimonio, no existen hasta la fecha documentos con la firma del Ministerio de Educación que inciten a cómo y para qué es necesario trabajar el patrimonio o lo patrimonial. Después, a nivel de asignaturas escolares, si hablamos como una suerte de ranking, aparece la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Y el lenguaje, la asignatura de lenguaje y las ciencias naturales. Y si nos vamos a lo que es la educación técnico-profesional, principalmente enfoca el trabajo del patrimonio en lo que tiene que ver con el sector turismo. Ahora, si no, retomando lo que yo les decía, ¿no es cierto?, acerca del patrimonio en las asignaturas escolares, eso nos indica también que la idea de patrimonio se divide una vez que pasa por el currículum, vale decir, la arista que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial o intangible, que tiene que ver con las técnicas artesanales, pasa a ser, digamos, un dominio de artes. El patrimonio cultural, principalmente el material, ligado más bien al valor histórico, lo tiene que ver el profe de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El profe de lenguaje, más bien, toma lo que es las tradiciones orales, los cuentos, las leyendas. Y el patrimonio natural tiende a ser trabajado principalmente por el profesor o profesora de Ciencias Naturales y en cierto aspecto en la parte o el eje geográfico de la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Vale decir, una vez que el patrimonio entra al currículo chileno, se parcializa, por lo tanto, el objeto patrimonial está dividido frente, digamos, al escolar. Una parte, el patrimonio natural a cargo de una asignatura, el patrimonio cultural material a cargo de otra asignatura y el inmaterial a cargo de otra asignatura. Pasemos a la siguiente diapositiva, Vanessa, por favor. Entonces, es desde ahí que, como señalaba Francisco en un comienzo, y Vanessa, que como grupo de investigación hemos propuesto un acercamiento crítico al concepto de patrimonio.
tomando en cuenta que, como les dije yo, la prácticamente inexistencia de documentos ministeriales, más allá de que sean las bases curriculares, firmados por Mineduc, que apunten a cómo, para qué y qué es el patrimonio, y por otro lado, digamos, esta división, esta parcelación del objeto patrimonial a nivel del currículum escolar, es que nosotros proponemos este acercamiento crítico. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros señalar con acercamiento crítico al concepto de patrimonio? Es que el patrimonio en sí es necesario rescatarlo para su puesta en valor, ¿no es cierto? Porque nos obliga y nos incita a reflexionar acerca de lo que es la identidad, los símbolos que forman parte de nuestra identidad. No obstante, existen interrogantes que también pueden llevarse o pueden plantearse acerca de lo que es el patrimonio, vale decir, quién decide y qué es objeto de patrimonio, ¿ah? ¿Quién decide y bajo qué argumentos se utilizan para designar algo como patrimonio? ¿Ah? Entonces, desde ahí el patrimonio comienza a transformarse más bien en una herramienta de formación ciudadana. ¿Ah? ¿Podemos pasar a la siguiente diapo, Vanessa? Entonces, tomando que el patrimonio como objeto nos incita o nos invita a cuestionar aquellos símbolos identitarios, el patrimonio se puede transformar en una herramienta que favorezca o enriquezca la formación ciudadana. Y es por eso que nosotros planteamos ese modelo de cómo podría llevarse a cabo la educación patrimonial, vale decir, cómo salir de una educación bancaria, como proponía Paulo Freire, en donde el profesor solamente transmite aquellos hitos, aquellos elementos que el discurso oficial considera como patrimonio, a pasar, ¿no es cierto?, a un saber actual patrimonial, vale decir, a una idea más bien socioconstructivista que tiene que toma o considera los conocimientos previos a los estudiantes y que apunta a una relación más bien comunitaria y dialógica de lo que es patrimonio. Y es ahí donde el patrimonio se transforma en una herramienta de formación ciudadana, porque invita a cuestionar, invita a dialogar, invita a poner en debate aquellos símbolos, hitos, elementos, discursos que se consideran como patrimoniales. Y es ahí donde nosotros creemos que la memoria como herramienta podría favorecer ese tipo de educación patrimonial. Así que ahora para lo que es la memoria, dejo con ustedes a Vanessa, que ella es la que les va a explicar con mayor detalle esa apuesta. Bien, gracias Adolfo. Me imagino que me escuchan bien. ¿Sí? Escuchamos súper bien. Ah, genial. Bien, ahí, bueno, Adolfo les mostraba un poco la propuesta de modelo de educación patrimonial que nosotros estamos presentando, que es un modelo que es crítico no solamente de las metodologías con las que se podría trabajar en el aula, sino también con la parte más teórica de qué es patrimonio, quién construye ese patrimonio, y para lo específico de historia, geografía y ciencias sociales, nos interesa un montón esta idea de que el patrimonio permite construir identidad, ¿ya? Porque en ese sentido el patrimonio no solo nos serviría para los contenidos de historia, sino también para este objetivo transversal que es propio de la educación, que es la formación de ciudadanía, ¿cierto? En tanto, la formación de esa ciudadanía está íntimamente ligada con la construcción de identidades comunitarias. Entonces, en el mismo proceso de construcción de valor a sitios o patrimonio en cualquiera de sus vertientes, ¿cierto? Material, inmaterial, natural, cultural, permitirían también la formación de identidad comunitaria, y esa identidad comunitaria propiciaría la formación ciudadana de los estudiantes. Para ligar, ¿cierto?, esta perspectiva más crítica a historia, nosotros propusimos hacerlo desde la memoria, ¿cierto?, entendiendo que las metodologías de los estudios de la memoria que se han puesto en boga desde los 70 a los 80 en adelante, han permitido cuestionar el relato histórico tradicional.
¿ya? Sabemos que también hay muchas otras teorías que han permitido cuestionar el relato histórico más tradicional, pero la memoria nos sirve de manera particular para el caso del patrimonio, en tanto los estudios de la memoria nos abren relatos comunitarios que muchas veces han estado marginados de las ciencias tradicionales, porque, por ejemplo, son relatos orales y no están escritos, ¿cierto? Hay un soporte ahí del archivo en que los encontramos que la memoria permite con sus metodologías traer a la luz. Ya, los estudios de memoria, esto es bien interesante también para cómo es entendida la memoria en la actualidad, provienen de los estudios del Holocausto judío, ¿cierto? Y son los estudios de memoria y los testimonios los que van a permitir sacar a la luz esas historias traumáticas. Entonces los estudios de memoria de estos sujetos, ¿cierto? Con unos relatos que van a ser en un principio testimoniales, pero después ya van a ser otro tipo de narrativa, van a permitir poner como insumo para la historia, como fuente histórica, relatos que son subjetivos. Y es un tipo de relato al que la historia se había negado tradicional y se ha negado tradicionalmente porque no es objetivo y no constituye, ¿cierto?, en su visión más positivista, un hecho histórico. Entonces la memoria va a validar esos relatos, va a construir una metodología para trabajarlos y va a integrar, ¿cierto?, en la construcción de estas historias nacionales o historias de las comunidades, una parte que tiene que ver más con lo subjetivo, con lo afectivo también, y con lo emocional, y que esa es la ligazón, ¿cierto?, que nos permite o que a nosotros nos da el pie para que nosotros trabajemos el rescate patrimonial desde la memoria, porque nos construimos desde ahí, ¿cierto?, esta cuestión que tiene que ver con la identidad de las comunidades. Estos estudios de memoria, como les digo, van a estar referidos principalmente a un gran evento traumático que es el Holocausto judío, pero después esas metodologías de trabajo van a saltar a América Latina, sobre todo cuando en los 90 o a finales de los 80 se comienza a investigar sobre la violencia estatal en las dictaduras del Cono Sur. Ahí Argentina es la gran país de referencia con respecto a esto, y son los argentinos, después en Chile, después en Colombia, en muchos países latinoamericanos donde había violencia estatal, que se empiezan a ocupar los estudios de memoria para sacar eso a la luz. Entonces, por lo general, los estudios de memoria apuntan a relevar y traer a la luz, al presente, eventos traumáticos del pasado que han sido invisibilizados por la historia oficial, en tanto constituyen contranarrativas del metarrelato histórico, ¿ya? Sin embargo, hacia los 2000, ¿cierto?, van a empezar a haber unas lecturas críticas a decir que la memoria tiene que entenderse no solamente como una memoria de evento traumático de violación de derechos humanos en estados de excepción, sino también memorias sociales, porque hay muchos otros derechos humanos que han sido violados a través de la historia. Entonces lo que dice Elizabeth Yellin, que es una de las grandes teóricas de esto acá en América Latina, es que también deberíamos integrar a los estudios de memoria aquellos conflictos causados por desigualdades civiles, económicas, culturales, históricas. Lo que van a hacer en el fondo, ¿cierto?, los estudios de memoria es que van a criticar y romper con este metarrelato más tradicional, porque van a romper con la continuidad del relato, trayendo estos sujetos que han sido marginados por la historia y que también tienen una voz que ha sido subalternizada y por lo tanto invisibilizada por la historia. Va a romper la idea de homogeneidad de la historia, esta idea de que hay una sola identidad nacional, para dar paso a la heterogeneidad y a entender que las naciones están construidas no por una nación, sino que por múltiples grupos distintos, y también va a romper las fronteras, en tanto vamos a dejar de pensar en el Estado-nación, ¿cierto?, como con una sola historia, sino entender que la historia está abierta y relacionada no solamente, ¿cierto?, entre comunidades internas de la nación, sino también transnacionales. En este sentido, para la ligazón que vamos a tener entonces entre memoria y patrimonio, es que la historia, como tradicionalmente se enseña, o la historia más objetiva y positivista y un poco la que se repite en el relato escolar, está
apunta, ¿cierto?, a la construcción de un Estado-nación, y la construcción de este Estado-nación se utiliza para la articulación de un pasado en común, ¿cierto?, de todas las personas que habitamos un territorio, y ese pasado común articula a su vez una identidad nacional, ¿cierto? Todos los que nacimos en Chile, los chilenos, tenemos cierta identidad. Esa construcción, que es un metarrelato que es homogéneo, después de los 70 y con todos estos estudios más críticos empieza como a caerse un poquito a pedazos, pero, ¿cierto?, en la construcción de esa historia tradicional hay un patrimonio que le corresponde a esa historia tradicional. Y eso es un poco también la visión crítica que nosotros tenemos. Hay un patrimonio que es el patrimonio nacional y que apela a estos hitos identitarios de esa identidad nacional, pero es esta identidad nacional que intenta ser homogeneizadora y que intenta ser unívoca. Y aquí yo les traje un ejemplo que está en Talca y que alude, ¿cierto?, a este tipo de patrimonio nacional, el Batallón Cívico de Talca y La Victoria, que es un monumento a un batallón talquino que participa de la Guerra del Pacífico, y que aquí, ¿cierto?, nos une dos cuestiones súper importantes. Por una parte, alude a esta historia tradicional donde los relatos que se tienen que contar son aquellos relatos militares o políticos, porque son las que finalmente constituyen el Estado. Y por otro lado, apela a la participación de Talca en una batalla que es nacional y que sería, por lo tanto, más importante que la historia local. Entonces, este monumento nos lleva, ¿cierto?, a este patrimonio nacional con esta doble vertiente. Lo que permitiría la memoria, ¿cierto?, es que a través del relevamiento de otras memorias alternas, subalternas, subterráneas que han estado invisibilizadas y escondidas, y poniendo, ¿cierto?, como validando científicamente, y ahí lo digo entre comillas, ¿cierto?, lo subjetivo y lo emotivo, permitía relevar historias que son contraoficiales a la historia tradicional, que son diversas y alternas. Entonces, si nosotros queremos relevar esas historias más críticas, también tenemos que preguntarnos qué patrimonio necesitan estas comunidades que construyen estas historias subalternas, qué patrimonio alternativo, qué para ellos es significante patrimonializar en la construcción de su identidad. ¿Es este batallón cívico de Talca y La Victoria parte constitutiva de su identidad como comunidad? Uno se lo podía preguntar. Entonces, ahí si nosotros queremos unir la idea de los pueblos necesitan historia para conformarse una identidad, ¿qué hitos marcan la historia de esa comunidad? Y entonces nosotros podríamos examinar el patrimonio tradicional que podemos ver en las calles de nuestras ciudades y preguntarnos si nos sentimos identificados o no con esos hitos, o si esos hitos me hablan a mí como individuo, como sujeto social, o a la comunidad a la que yo pertenezco. Y de ahí vendría, ¿cierto?, esta idea de que a través del trabajo patrimonial de las comunidades, a través del trabajo de las comunidades, relevar ciertos aspectos, hitos que tal vez en la actualidad no están patrimonializados, pero que significan más para la construcción de esas comunidades locales que en la construcción de esta comunidad nacional, que todos los estudios más críticos dicen, ¿cierto?, que es un artificio que esconde en su en vez, ¿cierto?, discriminación, exclusión e marginación. Para ir cerrando, el año pasado hicimos nosotros un estudio muy aproximativo acerca de la percepción que los estudiantes de primero de la universidad tienen acerca de patrimonio. Entonces hicimos una salida a terreno donde ellos recorrieron un circuito donde iban a Hierbas Buenas, a Rari, y les hicimos primero unas encuestas y después un focus group para poder entender cómo ellos percibían qué era el patrimonio y cómo había que utilizar el patrimonio. Entonces, entre las muchas conclusiones que nosotros obtuvimos de ese estudio, nos dimos cuenta de que los estudiantes aún
o sea, van en primero recién, ¿cierto? Tienen una visión tradicional del patrimonio, ¿ya? Pero sin embargo, también entienden, o sea, ellos buscan la patrimonialización o entienden como patrimonio otros elementos que tal vez no están aún considerados patrimonio, porque estos elementos están ligados a sus experiencias individuales y a recuerdos que ellos tienen de la vivencia en ciertos lugares de la ciudad. Eso nos da cuenta de que en la construcción del patrimonio efectivamente funciona este componente emocional y afectivo. Y ahí, ¿cierto?, dan cuenta también de este otro elemento de que la patrimonialización debería ser un acto local y no nacional, porque va a la identidad o apela a la identidad de los grupos locales. Sin embargo, hay una parte crítica, ¿cierto?, que todavía no se ve en esta percepción, que tiene que ver con esa identidad a la que apelan ellos, aún la conciben como una identidad homogénea. Todavía no hay esta idea de la diversidad y heterogeneidad de las comunidades. Bueno, eso es un poco lo que hemos estado trabajando. Hay muchas más aristas de lo que estamos haciendo, pero la idea, ¿cierto?, es ir y mirar con ojo crítico la educación patrimonial como escasamente se propone desde el ministerio, más en las palabras que en los hechos, ¿cierto?, como nos mostró Adolfo, y generar un modelo teórico y práctico de trabajo en el aula y con las comunidades de este patrimonio. No se te escucha. Muchas gracias, Vanessa, y Adolfo por esa presentación. Sí, o sea, partamos de la idea específicamente aquí que nosotros estamos entrando en un tema muy particular que es un tema controversial. O sea, en algún momento nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es patrimonio? ¿Es el batallón cívico de Talca, ya que estamos aquí en la región del Maule, o es el completo? Y en ese sentido, tal vez la pregunta ahí es que, para mí, en lo que ya he podido conversar con los chiquillos, para mí es lo que la comunidad identifique como su patrimonio, como el patrimonio se refiere más bien a la idea de comunidad, es la comunidad la que decide y no tal vez un ente oficial, como en este caso podría ser, no sé, el Ministerio de la Cultura, podría ser tal vez el Ministerio de Educación, quienes identifiquen el patrimonio, porque, o sea, lo vemos y lo identificamos en las bases curriculares, en los programas de estudio de la educación media, la educación básica, que hay temas importantes ahí en los cuales nos saltamos completamente la historia local, la historia comunitaria, diría yo, que es la con la cual se podría identificar en este sentido el patrimonio. No sé qué piensan ustedes para ya ir abriendo también el conversatorio a las preguntas que ya han ido publicándose aquí. No sé si Adolfo, Vanessa quiere. Adolfo va. Sí, como tú dices, el patrimonio, y esa es la riqueza que tiene, es que más que la meta, es la vía, ¿no? El patrimonio tiene una potencialidad, si se la enfoca de una óptica de la vía, para reflexionar acerca de aquellos símbolos que son considerados como ciudadanos. Y desde esa óptica, me parece a mí que estaríamos generando una educación más crítica, que apunte a una toma de posición del futuro ciudadano o ciudadana. Y desde ahí es digamos, el valor que tiene. Ahora, claro, como tú dices, y como también señaló Vanessa al final de su presentación, con ese estudio que se hizo con los estudiantes primero, hay un enorme desafío en lo que es formación inicial docente. Es decir, es ahí donde está la caja negra, en la formación inicial docente, porque si al profesor no se le entregan las herramientas metodológicas y didácticas durante su proceso de formación inicial, es muy complejo que el día de mañana en la práctica profesional del ejercicio pedagógico y tomando en cuenta
lo abrumador que significa ser profesor o profesora en Chile, pueda explotar, digamos, esa riqueza que tiene lo patrimonial. Entonces, hay ahí un enorme desafío en lo que son las instituciones de educación superior de formación inicial docente. Y como señaló Vanessa, nosotros estamos explorando lo que es más bien por afinidad nuestra, porque somos todos, digamos, de base de historia. Pero, como señalé yo en la presentación, hay una beta ahí a explorar en quizás otras maneras en cómo se ve el patrimonio, como en el caso de la arte, o qué decir en la educación técnico-profesional, a través, digamos, de lo que es el turismo. Y no solamente el turismo, porque, claro, yo ahí sinteticé las principales, pero patrimonio también aparece en otras áreas de la educación técnica profesional, como áreas más bien administrativas, ligadas a la metalurgia, a lo que son los recursos forestales. Entonces, hay bastante, diría yo, pistas que permitirían el día de mañana generar competencia en los futuros profesionales de la educación que permitan trabajar el patrimonio, pero de esa perspectiva más crítica, porque si bien el patrimonio es importante, como dice UNESCO, apreciarlo, ponerlo en valor, también invita a cuestionar, y desde ahí, desde mi punto de vista, se genera ciudadanía. Bueno, abrimos entonces las preguntas, ahí van llegando algunas. Francisco, de Defensores del Alto Maule, menciona, ¿cuán aplicable es este modelo que se postula en la práctica? ¿De qué depende? Y esto es a corto, mediano o largo plazo. Y también pone, ¿cuál es la línea base que se aplicaría en el Maule para dar cuenta de la memoria cultural de la región? Son interesantes cuestionamientos que hace Francisco. Yo creo que, bueno, partiendo la conversa ahí tiene que ver con que este modelo es gradual, por supuesto, porque primero estamos identificando de qué manera puede, desde la formación inicial docente, bueno, nosotros somos profesores de la carrera de Pedagogía en Historia, y desde ahí, y ojalá también con otras carreras, poder ir generando este modelo, que por el momento es más bien teórico, aunque también tenemos algunas instancias de tipo práctico que ya estamos recogiendo tal vez parte de nuestra investigación. Y la línea de base del Maule yo creo que es interesante eso porque, bueno, nosotros también somos parte de somos la única carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales que está entre Talca y Chillán. Entonces hay un gran espacio que recorrer ahí y desde el cual se pueden identificar cientos de iniciativas patrimoniales que hasta el día de hoy se están recogiendo por todas las comunidades. No sé si alguien quiere, si Adolfo o Vanessa quisieran complementar un poco esas preguntas de Francisco. Yo creo que hay... dale, Adolfo. Claro, como decías tú, Francisco, valga la redundancia para responderle a Francisco, en formación inicial docente, porque es ahí donde hace falta trabajo, pero tiene que ser en diferentes ámbitos, porque esa modelización que aún es teórico, es una propuesta, se nutre primero, por un lado, un punto de vista pedagógico, vale decir, ¿cuál es la filosofía detrás de lo que significa educar? ¿Qué intención le vamos a dar nosotros a lo que es el patrimonio? Por un lado, el que para mí debiese ser la pedagogía crítica, sobre todo tomando lo que es Freire, Cayuri y Bazán, digamos, el profesor como un indagador, un cuestionador, una suerte de intelectual, eso primero que nada, lo cual no es menor, tomando en cuenta que a nivel nacional, las asignaturas propiamente tales ligadas a lo que es la matriz pedagógica, que es más bien filosofía de la educación, han venido desapareciendo. Segundo, lo que es a nivel metodológico, que tiene que ver con la didáctica, vale decir, esa interrelación que va a hacer el profesor entre el contenido a enseñar, en este caso lo patrimonial o patrimonializable, con sus estudiantes. Y en tercer lugar, lo que explicaba Vanessa, que tiene que ver con metodología, en este caso propio del profe o la profe de historia, que tiene que ver con la memoria, que el eterno debate, digamos, en formaciones dedicadas a áreas históricas,
entre la metodología científica histórica y la memoria que supuestamente apela a lo subjetivo y tiende a dejarse de manera marginal. Eso es lo que pienso yo. Vanessa, Yo no creo sé que si podemos... hay dificultades como en estas preguntas que tienen que ver con cómo acercar el patrimonio a la aula. Yo creo que ahí nos encontramos con esa problema y contradicción de cómo enriquecemos nuestro currículum y mejoramos el aprendizaje de nuestros estudiantes cuando nuestros estudiantes tienen que rendir pruebas estandarizadas. Entonces, claro, ahí estas ideas, ¿cierto? Y propuestas un poco empiezan a verse con obstáculos. Primero porque, como mostró Adolfo, hay poco trabajo acerca del patrimonio en el currículum de historia por lo menos, pero también nos encontramos con esto otro, ¿cierto? Yo creo que ese es uno de los obstáculos que podrían hacer más difícil la aplicación, pero también podemos pensar que en la medida que el patrimonio es parte sustancial de la construcción de las historias locales y nacionales, también puede ser usar el patrimonio como una excusa para ir por otros contenidos, ¿cierto? Que el patrimonio sea un medio para llegar a otros contenidos y uno llegaría a esos contenidos de una manera un poco más que permitiría al estudiante identificarse, ¿cierto? Con esta historia, que le daría mucho más sentido. Y yo creo que por otra parte, otro elemento que es importante es que nosotros tenemos que pensar, o nosotros como equipo lo creemos así, que los colegios y las escuelas son articuladores de comunidad, ¿cierto? ¿Qué institución más de base que las escuelas y los colegios? Entonces también son un lugar súper importante para empezar a levantar estas inquietudes en los estudiantes, porque al valorizar, ¿cierto?, estos espacios patrimoniales, al conocerlos, a identificarse con ellos y hacerlos propios, ¿cierto?, esto debería redundar, o lo que uno espera en la parte como más de formación ciudadana, de un mejoramiento de la relación con la comunidad, de la protección del medio ambiente, de la protección de la calidad de vida y de un montón de cosas más. Sí. Bueno, comparto un poco contigo y es parte de lo que menciona también, una estudiante de la carrera, Paula Flores, que pregunta, quería consultar, ¿de qué forma creen que los docentes pueden acercar a los estudiantes al patrimonio tanto nacional como local? Es un poco compleja esa pregunta, en la medida en que es compleja la respuesta, porque, como muy bien dice Vanessa, no estamos ciñendo necesariamente al currículum escolar, y el currículum escolar muchas veces no deja tanta movilidad para que los profesores incorporen ciertas temáticas, menos ahora, y ahí está la gran oportunidad, menos ahora que sobre todo en actividades como podría ser la de historia, se están también viendo ciertas problemáticas con, por ejemplo, en lo que sucedió el año pasado con este cambio curricular de tercero y cuarto medio, donde la asignatura ya pasa a establecerse más bien a un segundo plano. Yo creo que tal vez son iniciativas personales que deben tener los propios profesores, más que un apoyo cierto que se puede establecer desde la base curricular. Y ahí yo apelo a lo que, ha mencionado Adolfo con Vanessa, que tiene que ver con la interdisciplinaridad. Vale decir, el patrimonio no es exclusivo de una asignatura. El patrimonio debe ser compartido entre las asignaturas. Y ojalá en los colegios podamos ver, como estamos tratando también de hacerlo con nuestros estudiantes, al menos de la carrera, podamos ver en los colegios que diversas asignaturas puedan generar un proyecto, por ejemplo, un ADP, que pudiera ser de alto impacto en cuanto al tema de patrimonio. Y ahí, está la invitación para que los estudiantes, para que profesores de la asignatura o de las diferentes asignaturas pudieran incorporar el patrimonio en sus respectivas aulas. También está Miriam. Esta pregunta se la dejo a Adolfo. Si el completo fuera patrimonio en Talca, ¿cómo podríamos relevarlo como tal? ¿Cómo esto podría incluirse en el currículum en el aula? ¿Eh? Una unidad de patrimonio.
Si el completo fuera patrimonio, o más bien yo diría, ¿por qué es considerado patrimonio? ¿Ah? Eso. Como ¿Por que ya qué es es. claro, o sea, no sé si es, pero en un mini estudio que nosotros hicimos el año pasado, para muchos lo consideran como parte de su ADN identitario talquino. ¿Ah? Entonces, más que el por qué, yo diría, o sea, más el cómo hacerlo sería el cuestionar el por qué es patrimonial. Yo creo que tiene que ver con un poco lo que dijo Vanessa, con una suerte de asociación de lo que es la memoria a lo que es la nostalgia, a los recuerdos. No sé, en lo que eran los carritos de las 5 de las 6 Oriente, donde uno, no sé, me imagino yo, como yo no soy talquino, pero como talquino y talquina a lo mejor tengo una serie de recuerdos ahí, fui con mi familia, con mis amigos, después de la fiesta, no cierran nunca, incluso ahora en periodo de pandemia, entonces para mí, por ahí debería ir, en lo que tiene que ver con el cómo, más que el cómo, perdón, el por qué el completo sería patrimonial. Y para complementar lo que te decías tú a la persona que hizo la pregunta anterior, eh, cómo llevar el patrimonio el profe, es porque, claro, como decía Francisco, es de iniciativa del profesor, porque el patrimonio está ligado al territorio. Cuando uno habla de patrimonio hay un nexo muy cercano con lo territorial. Entonces, cuando uno como profesor quiere trabajar el patrimonio, lo obliga a hacer un, digamos, un acercamiento al territorio en el cual uno se encuentra. Y desde ahí se van haciendo, digamos, una propuesta didáctica que puede llevarse a la sala de clase. Por ejemplo, el año pasado en una actividad que hice con un grupo de estudiantes de primer año de historia, donde visualizamos la localidad de Unihue, que está en la comuna de Maule. Entonces hay ahí un alfarero que todavía, digamos, trabaja la greda, la manera artesanal. Entonces la pregunta que nos propusimos era, ¿de qué forma la alfarería de Unihue podría contribuir a la enseñanza de la historia? Porque hay una historia, digamos, quizás podría ser más memoria de por qué en Unihue se concentra, digamos, esta producción. Segundo, geográfica, porque tiene que ver ahí con un tema de explotación del recurso natural, para poder transformar, digamos, la tierra en greda. Y tercero, en las ciencias sociales, porque hay detrás, digamos, de este trabajo alfarero un tema, diría yo, antropológico, que sería como lo que inspira a este alfarero a fabricar sus piezas y darle el diseño, que más bien tienen como una característica étnica. Entonces, queda a iniciativa del profe y tiene que ver con un conocimiento del territorio y en el caso del completo conocimiento del territorio y de la cultura del cual la ciudad donde yo me muevo. Sí, o sea, y en ese sentido está relacionada la otra pregunta de Víctor Carrasco, un amigo mío, muchos saludos. ¿Han considerado las concepciones de los docentes de otras áreas, además de historia con respecto al patrimonio, considerando que es un tema transversal, pero que al igual que ciudadanía solo se termina asociando a historia? Yo creo que aquí pasa un poco lo mismo que está sucediendo con, como dice Víctor, con el tema ciudadanía o formación ciudadana. Se le achaca al profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales y no es exclusivo del profesor de ciencia, o sea, de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, también lo podría hacer del de Ciencia. Entonces, todavía no hemos abordado las concepciones de docentes de otra área, pero yo creo que hacia allá es el próximo paso. No sé si se comparten. Francisco. Claro, y como para decirle a Víctor, es que todo está en la, insisto, la caja de Pandora está en la formación inicial docente. Porque yo, o sea, bueno, para decirle a Víctor, yo a diferencia de mis dos colegas, tanto Francisco como Vanessa, yo soy doctor en educación, por lo tanto yo me paseo entre todas las pedagogías. Y cuando uno revisa las carreras y las mallas del resto de formaciones pedagógicas, resulta que formación ciudadana no está presente en las otras carreras de pedagogía. Llámese, por ejemplo, inglés, educación física. Entonces ahí uno empieza a cuestionar, bueno, si el Ministerio de Educación quiere que esto sea transversal,
resulta que la formación inicial docente no propone la formación ciudadana como parte de la formación de un futuro profe de inglés, de educación física, no estamos construyendo una casa que a la primera lluvia va a gotear. O sea, no hay un problema, diría yo, de arquitectura, porque como dejé en la presentación, eso es lo que falla, que Mineduc no toma una posición. Entonces, toda esta educaciones A, que en el mundo francés se llaman educaciones A y que los españoles llaman educaciones para, llámese educación para el medio ambiente, educación para el patrimonio, Mineduc se desentiende. Se desentiende, entonces como que se las traspasa a los otros ministerios, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente o en este caso el Ministerio de Cultura, la Arte y el Patrimonio. Entonces ahí también hay un tema institucional que, de mi punto de vista, está fallando. Y no sé si Vanessa, si te gustaría en relación a ello contestar a la pregunta. No, de repente avancemos más preguntas porque hay hartas. Sí. Bueno, ¿por qué creen ustedes que se le da tan poca importancia a la educación patrimonial en el currículum y en la práctica educativa? Buena pregunta. Yo creo que tiene que ver más con que es un tema emergente, ¿no? Tal vez no ha sido tan integrado en el currículum porque efectivamente, si bien tenemos como política desde la UNESCO de valorización del patrimonio y de la necesidad de la educación para el patrimonio desde los años 70, los intereses no han ido por esa parte, y yo creo que hoy día, desde los 80 en adelante, los procesos de globalización y otras transformaciones sociales han hecho, ¿cierto?, que un poco se ponga, y aquí lo decía entre comillas, ¿cierto?, de moda la vuelta al pasado, ¿cierto?, lo vintage, lo de modé. Hay una cuestión ahí que es bien interesante, y que también esto como dice Pierre Nora, ¿cierto?, estallidos de la memoria, esto de volver a recordar y traer al presente aquello que estaba olvidado. También el boom que tiene actualmente el patrimonio forma parte también de este estallido de la memoria. Entonces, probablemente en algunas nuevas adecuaciones curriculares del futuro, la cuestión patrimonial va a estar mucho más inserta, pero yo creo que es eso, es un tema que es emergente, tanto como política pública, que para la educación todavía, como no ha mostrado Adolfo, no pasa, pero si nos vemos por otro lado, el funcionamiento del Ministerio del Arte y de la Cultura, una parte importante es el trabajo patrimonial. Una parte importante de los fondar que se adjudican es de trabajo patrimonial. Entonces, claro, hay otra vertiente que está levantando esa temática, y probablemente en un año más sea una parte más importante de los currículos educacionales. ¿Cómo y con qué visión pasen a los currículos educacionales es otra cosa? Y también pensándolo en el hecho de que, sobre todo con esta pandemia, van a, me imagino yo, sufrir ciertas modificaciones del currículum. Bueno, ya lo vemos en la priorización curricular que salió hace un par de semanas por parte del Mineduc. Podríamos incluso tener otra conversa al respecto en algún tiempo más, pero finalmente, como es lo básico, son más habilidades, y el patrimonio podría entrar ahí perfectamente como una habilidad que se podría ir incorporando. Sí, y es lo que uno ve también que pasa en otros países, como centrarse mucho más en lo local, y desde lo local construir lo nacional. En tanto, se están produciendo muchas transformaciones demográficas, ¿cierto? No solamente como el envejecimiento de la población, sino también la llegada de migraciones, reconocimientos identitarios que antes estaban invisibilizados también. Entonces, con la llegada de la migración, el reconocimiento, por ejemplo, étnico, que es algo que en Chile está sucediendo desde hace algunos años, pocas décadas atrás, también va a cambiar ahí lo que representa y lo que te identifica, y cómo esa representación o esa identificación se marca territorialmente. Y esa marca, ¿cierto?, es el patrimonio. Entonces, yo creo que también ahí hay un trabajo, es un estar haciendo todo el tiempo, sobre todo en una región como el Maule, que si uno va a los catálogos que tiene el Ministerio de la Cultura y el Arte, no es una región donde haya muchas cosas reconocidas como patrimoniales, y las que están tampoco están tan investigadas. Entonces,
en Talca hay mucha, o sea, en Talca, perdón, en el Maule hay mucho por hacer. Y por ahí lo ponía Francisco, Defensores del Alto Maule, que tiene que ver con esta invisibilización, lo que él dice como de lo pehuenche, ¿cierto? En el Maule hay una invisibilización de la presencia étnica, de la diversidad étnica, y en tanto eso se empieza a relevar, van a haber nuevos hitos patrimoniales que se van a estar construyendo. Sí. Y ahí hay otro problema y que también ahí quería como que lo pusiéramos un poco en la palestra porque también sale de los comentarios de Francisco, que tiene que ver con los usos del patrimonio. Porque una cosa es construir el patrimonio, pero la otra cosa es para qué construimos ese patrimonio. Entonces vamos a tener a comunidades que van a relevar patrimonio local, en parte porque también es un medio turístico, entendiendo que estamos en un sistema económico de tercerización y de servicios, donde el turismo sí aporta entradas monetarias para las comunidades, sobre todo rurales. Entonces ahí no puede haber una demonización de eso, pero sí hay un uso más económico del patrimonio. Y claro, en tanto hay intereses encontrados en ciertas construcciones patrimoniales, sobre todo en las que se cruzan, por ejemplo, con las defensas medioambientales. La construcción de esos espacios patrimoniales van a ser conflictivas porque están atravesados por más intereses que lo puramente cultural identitario, sino que están atravesados también por intereses políticos e intereses económicos. Lo que pasa es que ahí la educación tiene que jugar un rol de formación de estudiantes ciudadanos que sean capaces, ¿cierto?, de poner por delante ciertos valores por sobre otros. Pero eso se va a ir logrando en la medida en que estas ideas más críticas se puedan insertar de manera más profunda en la educación. No sé qué piensan ustedes. Y bueno, también como dice alguien por ahí, que estoy muy de acuerdo, se tiene que repensar, digamos, el patrimonio y superar lo tradicional. Y de alguna manera encuentro muy apropiada esta pregunta, que tal vez Adolfo ahí pueda pesquisar un poco en ella. ¿Cómo involucramos estas temáticas que en su mayoría son de interés local cuando gran parte de nuestra comunidad está incluida por extranjeros también? ¿Cómo los incluimos a ellos? Desde la formación ciudadana. Desde la formación ciudadana, sí, por eso lo que yo dejé claro acá, que más que llegar a la meta de lo que es el patrimonio, hay que utilizar el patrimonio como vía de reflexión sobre los símbolos que constituyen la ciudadanía, y a partir de ahí, ¿no es cierto?, como decía John Dewey, en generar un diálogo ciudadano, transformar la clase en un ejercicio de democracia. Entonces, porque el patrimonio, claro, tiene la otra vertiente, que digamos que puede generar una suerte de nacionalismo. De hecho, esa modelización que pusimos nace, digamos, de una revisión bibliográfica en donde nosotros sintetizamos cuáles son las principales propuestas de educación patrimonial en el área inglesa, francesa y española, y principalmente el área inglesa, principalmente americana, asocia mucho el patrimonio a lo que es el rescate de las fechas, las grandes batallas, de los grandes héroes, es decir, un corte bastante, diría yo, patriótico, nacionalista. Entonces, más que llegar a la meta de qué es el patrimonio en sí mismo, el patrimonio tiene que ser una vía de reflexión ciudadana, porque desde ahí, desde mi punto de vista, se enriquece lo que es el contrato pedagógico entre el profesor y sus estudiantes, porque ¿qué es lo que es patrimonio? Vamos a darnos vuelta en la misma disyuntiva, tomando en cuenta que el patrimonio, si bien se considera como algo que se hereda, se va transformando, se va transformando a través de las nuevas generaciones. Y ahí hay todo otro tema, diría yo, a explorar, porque quizás muchos de los elementos que se consideran como patrimoniales, que son ligados a la tradición, que normalmente vienen, digamos, de la cultura rural, quizás el día de hoy para las nuevas generaciones no significa patrimonio. Entonces, es ahí donde, por eso, para mí tiene que ser siempre una vía de reflexión ciudadana, es decir, abierta al diálogo, y de ahí, ¿no es cierto?, desarrollar otro tipo de competencia, la tolerancia, el respeto,
Y por ahí quizás podría enfocarse el tema de la inclusión. Pero vuelvo a insistir, Mineduc, por ejemplo, a propósito de la inclusión, claro, en este último momento ha generado una serie de documentos que van a los colegios de cómo trabajar la inclusión. Pero sin embargo, con educación patrimonial y educación medioambiental no hay ninguno. No hay ninguno. Entonces, ahí es donde está el puente cortado, y con la formación inicial docente. Porque si no se trabaja a nivel, digamos, de competencias profesionales que tiene que desarrollar el futuro profesor, prácticamente el día de mañana en la práctica profesional el trabajo es tan abrumador que no se logra conseguir. Claro. Bueno, yo creo que ya vamos a ir un poco, lamentablemente, cerrando esta conversa que ha estado en los últimos minutos también bien candente. Claro, se menciona ahí en los comentarios un poco lo mismo de respecto a repensar el concepto de patrimonio, involucrando conceptos como inclusión. Y bueno, no sé si quizás les gustaría dar algunas palabras al cierre a Adolfo, a Vanessa, antes de extenderle yo una invitación para el día de mañana. Bueno, yo me dan digamos, las gracias a todos aquellos que participaron, que nos escucharon, que escribieron su idea, formularon sus preguntas, porque finalmente generó lo que nosotros esperamos, tomando en cuenta que trabajamos con futuros docentes. Que generar reflexión. Un profesor tiene que generar reflexión más que acatar. Entonces, para mí, tomando en cuenta el contexto en el cual vivimos, en donde se necesita urgente una transformación nacional, es fundamental generar un profesor con una idea más crítica acerca de qué es lo que se necesita ese futuro ciudadano, esa futura ciudadana. Entonces, agradecerle. Y redondeando un poco lo que decía Francisco, y para invitarlos a mañana, lo que va a decir nuestra colega Daniela Vázquez, porque el patrimonio natural es también otra temática interesante, porque cuando uno va a los documentos ministeriales que yo presenté en un comienzo, se habla de patrimonio medioambiental, a veces se habla de recurso natural, pero el patrimonio natural como tal es lo más, diría yo, el día de hoy que está amenazado, sobre todo tomando en cuenta, la matriz extractivista de nuestro sistema de producción económico. Así que eso. Bien, yo para cerrar, igual que los chiquillos, agradecerles que hayan participado, y la conversa está bien interesante. Yo creo que se hizo corto el tiempo como para ir leyendo los comentarios y pudiendo un poco responder uno a uno. Creo que las cuestiones más prácticas que tienen que ver con la metodología del patrimonio, hoy estamos, ¿cierto?, como en esta disyuntiva y desafío de cómo hacerlo online, cómo generar ciertos espacios de educación digital. Nosotros, la propuesta que teníamos para este año es indagar un poco en cómo funcionan la salida a terreno, cómo enfocar una salida a terreno para que genere una educación patrimonial basada en estas metodologías de memoria. Ya no creo que lo podamos hacer, ¿cierto? Pero yo creo que podemos utilizar siempre lo que uno tiene a mano, lo que tiene en la casa. Hay que pensar que si pensamos que el patrimonio es parte de nuestra identidad y de la identidad de nuestra comunidad local, el patrimonio también es experiencia, ¿cierto? Y nuestras vidas están llenas de experiencias donde nosotros convivimos con este patrimonio de manera consciente o no consciente, y tal vez actividades que se pueden hacer desde las casas, sacando a la luz esa no conciencia de esa relación con los espacios patrimoniales. Entonces, por ahí, ¿cierto? También las teorías críticas que nosotros a partir de las cuales estamos tratando de leer el patrimonio nos permitirían generar nuevas ideas también de metodologías, no solamente presenciales, sino a distancia. Y aparte de la invitación que le está haciendo Francisco, que le va a hacer para mañana, yo les quería comentar a los profesores que puedan estar interesados que
el segundo semestre nosotros vamos a tener unos talleres donde vamos a intentar trabajar de manera online el patrimonio en colaboración con la Fundación Wikimedia. Ya la gente de Wikipedia estábamos trabajando en conjunto, generando estos espacios de conversación de cómo hacer educación digital, y estamos elaborando un proyecto para trabajar durante el segundo semestre para poder levantar, ¿cierto?, una metodología de trabajo a distancia sobre patrimonio local. Así que a la gente, a los que estén interesados, están súper bienvenidos a participar. Nosotros, yo creo que Francisco ahí tienen todos sus contactos para invitarlos cuando llegue ya el momento de empezar esos talleres, y si les interesa, ¿cierto?, pensar estas metodologías, están súper invitados a acompañarnos a pensarlos juntos, porque yo creo que este es un desafío donde nosotros, como les contamos, hemos hecho toda esta reflexión más teórica, pero poner en la práctica es ensayo y error, ¿cierto? Hay que ver qué metodologías funcionan, cuáles no, y siempre, ¿cierto?, tratando de alimentarlas de teorías críticas. Y eso, muchas gracias. Bien, muchas gracias a todas y todos quienes participaron de esta conversa. La invitación que les tengo que hacer es para el día de mañana a la misma hora, 5 de la tarde. Nos vamos a reunir para hablar la tercera parte de este ciclo de conversaciones sobre patrimonio maulino, y nos va a acompañar en esta oportunidad la profesora Daniela Vázquez, quien abordará especialmente el tema del patrimonio natural de la región del Maule. Así que súper invitados, les voy a dejar el link en breve para esa instancia, pero no se vayan por favor sin antes haber respondido por favor la encuesta que les estoy mandando, una encuesta de esta actividad, ustedes saben, burocracia, así que por favor apóyenos en este rellenado de esa encuesta. Así que nos vemos mañana a las 5 de la tarde en esta misma vía. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when Ya you're estuvo bien, ¿no? Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're